Si estás viendo esto, tus potenciales clientes también. www.02473noticias.com. Yo estaba en Rosario, yo estaba trabajando en una fábrica de Massey Ferguson, yo era delegado, y nosotros estamos armando todo un convenio colectivo, discutiendo el convenio colectivo que estaban las paritarias, y trabajamos en conjunto con distintas fuerzas. A ver, el criterio nuestro, yo venía un grupo de izquierda, lo que nosotros hacíamos es, bueno, vamos a apoyar la democracia, pero afianzando y creciendo o luchando por los derechos de los trabajadores. Eso fue conjuntamente con situaciones de los compañeros del ERB que no entendieron lo que era la democracia, que para ellos era lo mismo, y actuaban militarmente, atacaron Azul, Sanidad y varios lugares más. Entonces, para el gobierno, para las fuerzas represivas era lo mismo. Se decretó el estado de sitio en noviembre del 74, ya se encarceló mucha gente, se encarcelaron 2 primos míos en Córdoba, y después, el 20 de marzo, se decretó todo un operativo que se llamó la Serpiente Roja del Paraná, que abarcaba desde San Nicolás hasta San Lorenzo. Y detuvieron a todas las comisiones directivas, cuerpos delegados, activistas que habían en esa zona. Yo caí ahí, fui detenido, fui llevado a Coronda, y bueno, en Coronda fue otra historia, porque estamos hablando de democracia todavía. En Coronda había el director de la cárcel era miembro del MID, que gobernaba en ese momento con Silvestre Beñez en la provincia, y nos pidió a los presos políticos que nombráramos delegados para tener charlas de las relaciones de detenidos políticos con lo que era la conducción política del penal. Los montoneros eligieron el suyo, el ERS eligieron el otro, y el resto de los compañeros me eligieron a mí. En el interín de las discusiones hubo un motín, hubo compañeros que no entendían muy bien el diálogo, y bueno, como en todos lados vos tenés gente que son apresuradas y otros que van al diálogo. Bueno, hubo un motín y terminé en Rawson, como cabecilla de motín. ¿De qué año estamos hablando? 75. 75. ¿Usted tenía cuántos años? Y 26. 26 años, jovencito. Después, bueno, estuve detenido ya en Rawson y salí recién en el año 80. Un poco de la historia de Colón de ese entonces. Colón tuvo una detención en Colón, que fue Graciela Ojeda, que era esposa en ese momento de Dante Bullo, un dirigente de la Juventud Peronista, vinculados a Montoneros. Después fue diputado nacional, creo. Ella la tuvieron en Colón y la trasladaron a Buenos Aires. Después está Horacio Bertolé. Horacio Bertolé era compañero mío de infancia. Yo vivía al lado de La Voz de Colón. La madre era una de las dueñas de La Voz de Colón. Él estaba todo el día ahí, jugábamos juntos, dábamos vueltas. Hay testigos colonenses que dan fe de eso, que eso era Sánchez, Guzmán y a otros compañeros, no me acuerdo los apellidos, Chavero, los grandes, no los jóvenes, los padres que nos vieron ahí, estábamos todo el día juntos con ellos. Y a él desapareció junto con Nacional en La Plata. Después, enfrente de mi casa, sobre la calle 18, vivía una familia de apellido Dabat. Eran profesores, gente muy conocida aquí en Colón. El hijo estuvo vinculado al PRT y se tuvo que exilar en México. Actualmente vive en México. Es un profesor muy reconocido de la Universidad Nacional de México. Él está aparentado con los Latrués. Incluso en cuando vos buscás, porque yo lo conocí, yo también decía, también ellos, yo vivía enfrente, yo tenía 5, 6, 7 años, me cruzaba, tenía una hermana unos pocos años mayor que yo, y me cruzaba a jugar, decía, éramos conocidos, ¿viste? No tuve oportunidad de volver a verlo, sé que vino algunas veces a Colón porque vivía la abuela ahí en Boulevard 50 y 22, donde está el Caserón Grande, que era de los Latrueses. Bueno, no tuve oportunidad de verlo, pero buscándolo en internet figura Dabat Latruese. O sea que reivindica a su pasado colonense. Y después hubo otro, Actis Caporale, que no sé con qué grupo estuvo vinculado, también se exiló, secuestró un avión y se fue a Cuba, y de ahí se fue a México. Esos son los casos que yo recuerdo de...
y después también hubo 2 detenidos aquí en Colón, que fue después del golpe, que fueron Cotilli, Roberto Cotilli y el Zurdo Fleury. En Coronda era un clima, todavía era democracia. Está bien, uno cuando te cierran la puerta, el preso político lo que tiene es que no sabes si vas a salir y si salís, cuándo salís. Porque estando a disposición del Poder Ejecutivo es una medida que se puede prolongar en el tiempo muchos años. Es decir, hubo presos políticos en Mandela, ¿cuántos años tuvo? En la dictadura en Salazar, en Portugal, hubo gente que tenía 17, 20 años a disposición del Poder Ejecutivo. Son las dictaduras que se permanecen. En Franco, en España, hubo muchísima gente detenida durante muchos años a disposición del Estado, porque mientras no está el Estado de Derecho, le hacen lo que quieren. Acá se puso el Estado de sitio, después vino un golpe, y hasta que no se volvió a la democracia hubo muchos compañeros que quedaron detenidos. Algunos fuimos saliendo, otros no, otros salieron recién cuando se levantó el estado de sitio. Y bueno, ahí en Coronda era una situación de a ver, éramos una situación de estos, somos todos compañeros políticos, compañeros que sabíamos por qué estábamos. Cuando vos te metes a reivindicar en aquella época, a reivindicar el obrero, los derechos del obrero, vos sabés que podés terminar preso. No es como ahora. Bueno, ahora también. Es decir, vos querés reivindicar al obrero, al trabajador, al jubilado, terminás garroteado. Y terminás preso. En Buenos Aires vos vas a las marchas reivindicando, querés aumento de salario, querés paritaria, querés reivindicaciones para el trabajador o para el jubilado. Te pegan, te meten preso, seas periodista, sea trabajador, sea transeúnte, los bichos que andan acá dando vueltas por ahí, te pagan, te mueren a palo y te meten preso. Claro. Está bien, salí a los 2 días, porque no hay estado de sitio. A riesgo también que te hagan una causa por desacato y te quieran meter después preso como hay tantos presos sin causa justificada, por presunción de algo. Pero fue una situación, después del golpe sí fue una situación difícil en Rawson. En Rawson sí una situación difícil, a pesar de ser una cárcel emblemática, porque en el año 72, o sea 4 años antes, se habían fugado unos compañeros y hubo una represión a los que quedaron, que no pudieron irse, y los mataron, los fusilaron en la base Almirante Sar. Entonces, en un lugar en el cual los organismos de derechos humanos internacionales tenían como foco de represión. Entonces, si bien nos pegaron, nos castigaron feo, golpes... ¿Tortura? Sí. El que iba te encerraban, te castigaban por cualquier elemento, porque te provocaban o no saludabas fuerte, no dabas el nombre fuerte, te castigaban y te llevaban a los calabozos y te desnudaban en invierno, te tiraban agua, te pegaban. Y era una situación, pero bueno, lo que pasa es que también era una situación que en el exterior estaban matando. Entonces vos tratabas de, bueno, ¿qué hace una paliza comparado con que te maten? Prefiero que me golpeen y no que me dejen en libertad y me chupen, porque hubo casos también de compañeros que dejaron en libertad y se los llevaron es decir, la justicia los liberó, pero para los servicios seguía siendo culpable, se secuestraron en la puerta de la cárcel y nunca más aparecieron. Hubo casos de eso, entonces era preferible aguantarte, hacerte, diríamos, acatar las órdenes en función de vivir. Lali, ¿su familia estaba al tanto de lo que estaba pasando? Sí. Mi familia... ¿Cómo se enteraron? Y amigos de Rosario. Cuando me tuvieron amigos de Rosario, me fueron a ver, no me acuerdo qué día de la semana fue, pero el domingo ya teníamos visita, me fueron a visitar enseguida. Y a Rawson me fueron a visitar, nada más que era más complicado por la lejanía. Fueron una vez en auto y después tuvieron que ir en avión, muy alto costo porque era muy lejos, ¿viste? Pero me fueron a visitarme. Estaba contenido por la familia en ese sentido, a pesar de que no nos veíamos muy seguido. Pero después también, te repito, éramos presos. Tengo amistad con la mayoría de los que estuvimos juntos ahí.
nos seguimos manejando por Facebook, algunos hace 43 años que no nos vemos, pero bueno, pasamos algo en común, pasamos una represión, la sufrimos, la salvamos. Hay muchos que estuvieron en actividad, siguieron en actividad. Hay uno que fundó la Asociación de Presos Políticos, hay otro compañero que está en uno de los delegados de los trabajadores de prensa, hay otros compañeros que son escritores, hay otros que son profesores, hay otros que han participado en política también. En general la mayoría han seguido desarrollando una actividad relacionado con la política, relacionado con el cambio social, con los derechos humanos. Es decir, no nos derrotaron. Después de haber pasado toda esa tortura, no nos derrotaron. Bueno, yo en Colón, ya en el 85 fui candidato a concejal por el Partido Intransigente. Antes había sido secretario de Cultura del Banco Local, en el 82, después de la Malvinas. Después estuve en la CGT, intentamos con el Negro y el 30 reformular, relanzar la CGT en Colón. Después participé en la Comisión de Bomberos, participé en clubes, en Club Fortín. Después fui concejal, ahora estoy en el consejo nuevamente con el compañero Cosentino, con el cual tenemos una amistad y una vinculación política hace muchos años. Con el intendente también, el intendente fundamos Frente Grande, Frepaso, acá en Colón en el 91. Así seguimos en política. Acompañado por mi familia, por mis hijos que han entendido que es necesario una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, en el cual el trabajador sea digno y el jubilado también. Lali, cuando salió de Rawson y volvió a nuestra ciudad, ¿cómo lo vivió? ¿Qué recuerdas de cuando llegó a Colón? Y yo llegué con lo que se llama libertad vigilada. Yo no podía salir de Colón. Tenía que ir a firmar un cuaderno a la comisaría una vez por cada 3 días, martes, jueves y sábado, creo que así. Pero después me volví a vincular con la gente del club donde yo iba, los distintos amigos no me dejaron afuera. Hubo sectores, sí, que seguía siendo el terrorista, que seguía siendo el ponebomba. Sectores gorila, que son los sectores que hoy apoyan a este gobierno creyendo que hace bien al pueblo cuando lo está hambreando, cuando nos enterró con una deuda gigantesca, cuando hambrea, cuando el índice de pobreza, ahí el 50% de los chicos de menores de 14 años son pobres, muertos de hambre, cuando no hay trabajo, cuando se cierran empresas y siguen apoyándose. Bueno, ese sector gorila no entendía tampoco que una persona que siendo delegado luchara por el trabajo, por los trabajadores, por los derechos de los trabajadores, estaba haciendo bien. Para eso, ese es subversivo. Esos sectores no me interesan, no me importa. Pero en general la gente me aceptó bien, porque también mi familia era una gente más o menos vinculada. Y bueno, no sufrí la discriminación. Al poco tiempo conseguí trabajo y bueno, después desarrollé toda una actividad laboral y política aquí en Colombia. Usted me dijo que con Graciela Ojeda se mantiene en contacto. No, sí, por Facebook. Todo por Facebook. Todo por Facebook. Cuando vino a Colón hace unos años atrás estuve con ella. Yo no la conocía. Porque yo me fui a los 17, a los 18 años me fui de Colón a estudiar a Rosario y ella estaba viviendo afuera. Pero sí, nos conocimos y bueno, hoy estamos todos conectados por Facebook. O sea que el día que quieran agarrarnos, muy simple, van al Facebook y nos meten preso de vuelta todo. Sí, eso es lo que tiene la tecnología por ahí. Claro, sí. Un juicio, hubieron varios juicios donde te han llamado para atestiguar, ¿no? Yo fui testigo de cuando detienen Solari Irigoyen y Mario Vela Maya, que eran diputados y senadores radicales, defensores de derechos humanos, los llevan a Rawson. Primero los tienen secuestrados, fíjate eso que te digo, los tienen secuestrados, los liberan y los meten presos. Los sueltan y cuando van caminando en un lugar determinado viene la policía y los meten presos. Para simular para tratar de disimular la conexión entre los grupos que secuestraban y la policía legal. En lugar de meterlos directamente, hacían como que los habían encontrado en actividades subversivas. Y los llevaron a Rawson.
los pegaron como nos pegaron a nosotros. El único problema es que Amaya era enfermo de corazón y murió. Bueno, allá por el 2013, yo llegué acá, me habían notificado de que era testigo, había declarado acá en el juzgado de paz con el Martínez, el papá de Marcelo, de Negro Martínez. Sí. Y después me llevaron a declarar a Rawson sobre, a ver, yo como se llama para mí, testigo de cargo, es decir, contar cómo era la vida en la cárcel. Bueno, yo conté la vida en la cárcel y fue el último que me tocó en ese día. Me reencontré con otros compañeros también. Y gracias a mi testimonio y a los testimonios de compañeros que lo vieron, cómo los golpeaban, que los vieron, que tuvieron oportunidad de estar con ellos, el director de la cárcel y el jefe el jefe militar vendría a ser, los dos condenados a perpetua. Que es una de las cosas que también tiene, que lo que no decía la Cruz Roja, pues nosotros éramos visitados a pesar de que para el gobierno militar no éramos presos políticos, la Cruz Roja nos visitaba. O sea, internacionalmente reconocían que éramos presos políticos. La Cruz Roja, después vino la PDH, también que era la Organización Interamericana de Derechos Humanos, a visitarnos. Por ejemplo, la Cruz Roja nos decía, estos militares de acá no entendieron en las reglas de juego de la política. Nosotros estuvimos en Nicaragua visitando a los presos porque el gobierno nos había dejado entrar. Volvimos al mes y los que estaban presos estaban en el gobierno y los que estaban en el gobierno estaban presos. Hubo una revolución, se tuvieron que ir y así es la política. ¿Qué es lo que pasó en la Argentina? Gracias al gobierno de Kirchner, que levantó lo que había sido el turco Menem, que lo había indultado, es decir, Alfonsín los condenó, Menem los indultó y el gobierno de Kirchner reabrió todas las causas, todas las causas, no solamente de la junta militar que habían sido condenadas, sino de todos los cómplices. Gracias a eso, Videla murió solo en la cárcel. Gracias a eso, aquellos que me torturaron, me pegaron, están presos y yo estoy contando la historia. Que hay que luchar por los derechos. La única reflexión que te digo es que hay que luchar por sus derechos. Nosotros, por el solo hecho de ser humanos, tenemos que vivir bien, tenemos que tener nuestros derechos a vivir, a comer, a divertirnos, a progresar, a mantener a nuestros hijos, a que nuestros hijos puedan estudiar, a que nuestros padres, nuestros abuelos puedan tener una vida digna. Y hay que luchar por eso. Independientemente del gobierno que esté, hay que luchar y seguir luchando por eso. En todos los ámbitos vale, ya sea dando clases y enseñándole a los chicos los derechos, como trabajador, reclamando en su gremio, en la política, reclamando la participación, reclamando la vigencia de una economía que ayude al crecimiento de la gente.